Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente. Gracias por su intervención. Agradecerla. También deseo mostrar públicamente nuestro agradecimiento como grupo por su disposición a la resolución de cuantas cuestiones respecto a la labor de Cámara de Cuentas, de rendición de cuentas, le hemos ido planteando, hemos tenido reuniones con el presidente y su talante siempre es abierto y dialogante. Auditoría es una de las palabras más utilizadas en el programa autonómico de Podemos. Auditar la gestión pública fue la sexta medida más votada entre las propuestas de nuestro programa. Con esto deseo poner de manifiesto la importancia que tienen para nosotros los órganos de control externo, porque el mejor antídoto contra la corrupción son la transparencia institucional y el aumento de la participación ciudadana en las decisiones políticas. La transparencia es uno de los ejes que defiende el Grupo Parlamentario Podemos. De hecho, la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, presentada a esta Cámara, también persigue este objetivo. Y esperamos que sea aprobada, porque será un reflejo del avance hacia unas instituciones que no tienen nada que esconder. Aunque la Cámara de Cuentas de Andalucía no se ha eliminado, como ha pasado en otras comunidades autónomas, hay que reconocer que es el órgano de control externo de España con menor asignación presupuestaria, el 0,02% del presupuesto andaluz. Un órgano que está haciendo su tarea fiscalizadora con los recursos disponibles y con unos recursos humanos exiguos para la fiscalización del ingente sector público andaluz. Desde el Grupo Parlamentario Podemos defenderemos la dotación de los recursos necesarios de la Cámara de Cuentas porque va en línea con la transparencia. Pero también queremos señalar que tendrá que hacer un esfuerzo para no dejar de poner de manifiesto que los recursos empleados son necesarios, se utilizan de forma racional y demostrarlo con sus actuaciones, como se viene haciendo hasta ahora, mediante el cumplimiento de lo programado, porque entendemos que siempre es posible mejorar, hacer las cosas un poquito mejor. Tras su exposición y el análisis de los documentos que la sustentan, se nos plantean algunas cuestiones que conducen a una necesaria modificación de la Ley de Cámara de Cuentas, como ya ha expuesto la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Lo primero que requiere atención es que estamos debatiendo en 2015 las cuentas de 2013. Esto no se puede explicar a la gran mayoría de la gente. El sistema de rendición de cuentas necesita una modificación y el Grupo Parlamentario Podemos está manifiestamente de acuerdo con lo alcanzado en la reunión de la Comisión de Coordinación de las Comunidades Autónomas con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómico del mes de febrero de 2014 para iniciar modificaciones legislativas para que la rendición de las cuentas generales en Andalucía se produzca no más tarde del 30 de junio del año siguiente al que corresponden, para que los órganos de control puedan presentar los resultados de fiscalización con mayor cercanía a la fecha que se refiere. Tenemos también otras cuestiones respecto a la información ofrecida por la Cámara de Cuentas. Con respecto a las actuaciones de 2012, ¿qué ha pasado con el análisis de la gestión de los fondos líquidos de los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, el Puerto de Santa María y Estepona? ¿Por qué se ha producido también retraso en el análisis del programa presupuestario 44B de Cambio Climático, Prevención y Calidad? Hay 14 actuaciones inacabadas de 47 en 2013. Eso supone un 30% de ejecución. Una actuación no se ha iniciado y de 39 actuaciones en 2014 hay solamente 4 acabadas. Sabemos que los trabajos de fiscalización necesitan tiempo, pero ¿tanto? ¿O es que se dan circunstancias especiales en algunos de ellos? Por ejemplo, en el caso de las universidades públicas tenemos el informe definitivo de 2011, pero no el de 2012. ¿Podría hacer el presidente una valoración de estos retrasos? ¿Por qué se producen? ¿Hay alguna actuación prevista para evitarlo? ¿No le preocupa que cuando se finalicen algunos trabajos las conclusiones puedan estar desfasadas? Respecto al plan de actuaciones presentado, nos parece particularmente importante que se incorpore la fiscalización operativa de las entidades que prestan los servicios de abastecimiento y depuración de agua, porque pone sobre la mesa la gestión de un servicio público que es esencial para la ciudadanía. Por otra parte, sigue siendo bajo el grado de cumplimiento de rendición de cuentas de las corporaciones locales andaluzas. Solo han rendido la cuenta general el 63%. Entendemos que existen dos problemas de base que pueden explicar ese bajo nivel de rendición. Por una parte, la Cámara de Cuentas no tiene capacidad para obligar que esto ocurra. No existe potestad sancionadora ni para que se cumpla con la rendición ni para que se cumpla con las recomendaciones. Por otra parte, en algunos municipios tienen dificultades con sus mecanismos de control interno. Un número importante de municipios en Andalucía tiene vacantes
alguno de los puestos de secretario, tesorero, interventor, que están reservados para carrera de habilitación nacional. En otros hay algún funcionario municipal que asume esto de manera accidental, pero sin formación ni oposición específica aprobada. Señor presidente, ¿cómo valora estos hechos? ¿Sería justo imponer a estos municipios sanciones cuando se enfrentan a carencias de personal específico? ¿Qué acciones tendentes a aumentar los niveles de cumplimiento hay previstas desde la Cámara, que figura también en el informe? El Grupo Parlamentario Podemos reconoce que han faltado medios, pero también sabemos que ha faltado voluntad política para modificar la Ley de Cámara de Cuentas. En este sentido, apostamos por el fortalecimiento de la institución, la mejora de la rendición, dar a la Cámara de Cuentas potestad sancionadora como algunos de los elementos que deberían incorporarse a esta ley. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga. Y es el turno del Partido Popular. Doña Vanessa García tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su exposición, señor presidente. Bueno, estamos de estreno. El Grupo Parlamentario Podemos se enfrenta a todo por primera vez, a esto también, al debate de la fiscalización de la cuenta general y de los fondos de compensación interterritorial de 2013. Y las cuestiones que figuran en él van a servir para llevar a cabo iniciativas en distintas comisiones parlamentarias, siempre tomando en cuenta que, dada la normativa existente, algunas cuestiones pues se van a debatir con retraso. Debo decir que la sensación producida por la lectura de este trabajo se ha parecido a la sensación que sentí cuando escuché por primera vez la Sinfonía de la Sorpresa de Haydn. Empezaba a leer, yo no sabía cuándo me iba a llevar el susto, pero me lo iba llevando, un susto tras otro. Y casi haría falta suministrar un antitaquicárdico con el informe. Pese al magnífico trabajo de fiscalización realizado, puede que muchas recomendaciones se queden en el vals de las excusas para algunas entidades. Excusas que pueden incluir la crisis, la falta de medios, que fue otra persona, los recortes del Gobierno central, la crisis económica, que estamos en ello. Pero al final no hay depuración de responsabilidades de la mala gestión. Se justifican errores o faltas para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Se puede arruinar bien lo público, que ya se atenderá a su solución entrando en un juego en el que solo tenemos un perdedor: las personas gobernadas. Algunos de los ejemplos: consorcios públicos, y lo ha comentado ya el presidente, consorcios públicos que no presentan las cuentas, como el Consorcio por la Calidad de las Universidades Públicas Andaluzas. ¿Calidad? ¿Sin rendir cuentas? Los datos de las distintas agencias que presentan incoherencias respecto a las transferencias concedidas, que no se identifica el órgano concedente, que no distinguen las transferencias de financiación de otras subvenciones, que no hay correspondencia entre la aplicación de origen y la catalogación de la transferencia. También tenemos una sociedad denominada Avalunión, en la que participa el 55,8% la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y no se sabe la fecha de participación de la Junta, el valor de participación y si es directa o indirectamente participada. Las agencias de régimen especial, como ha dicho ya el presidente, tienen transferencias de financiación para su actividad, pero hay una contradicción en la norma. Esto habrá que arreglarlo. El índice de ejecuciones de aval por fallido en Agencia IDEA, que ya lo ha comentado el Grupo de Izquierda Unida, nos hace preguntarnos cómo se han concedido esos fondos. ¿Quién se hace cargo de la gestión de este dinero? Además, si el aval es fallido y los fondos no se recuperan, eso nos lanza un mensaje. La Agencia IDEA ha dado subvenciones, no avales. Y hace preguntarnos cómo se han dado los fondos y qué necesitan las empresas andaluzas en momentos en que el crédito no fluye. De ahí la recomendación sobre los procedimientos técnicos de la concesión. Desde luego habrá que buscar mecanismos más oportunos que el que se ha elegido, porque no podemos jugar con el método prueba-error en estos casos, pedir disculpas y pasar a otra cosa, porque Andalucía es una tierra que requiere con urgencia una gestión eficaz y la salvaguarda de la calidad de los servicios públicos. Grado de ejecución presupuestaria: 53% en transferencias de capital, un 14% menor que el año anterior, 41% de fomento empresarial, 45% del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Qué pasa? ¿Es que no hacen falta los fondos? ¿Se van a recortar en los presupuestos de 2016? Bueno, y el 16% de ejecución presupuestaria en el Instituto Andaluz de Prevención y Riesgos Laborales. ¿Esto es real? ¿Ese dato es correcto? Es sangrante que las obligaciones pendientes de pago de los ejercicios 2009 a 2012
sea la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la que corresponda prácticamente el 80%. O sea que en Andalucía, donde más desempleo tenemos, en la Consejería de Empleo antigua, es donde más obligaciones pendientes de pago hay. Pero es que el 72% de esas obligaciones pendientes de pago corresponden a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y al Servicio Andaluz de Empleo. No entiendo. Si el presupuesto se está ejecutando a menos de la mitad, ¿cómo es que hay tantas obligaciones pendientes de pago? Es contradictorio y sospechoso. Por otra parte, varias entidades participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía no tienen detalle no tenemos detalle de participación en otras sociedades, fundaciones, consorcios. La Consejería de Hacienda y Administración Pública no da información ni de los porcentajes ni de los valores de participación en sociedades minoritarias. Eso es transparencia. ¿Qué se quiere ocultar? Y así podríamos seguir y seguir. Desde luego, el Grupo Parlamentario Podemos lo que va a hacer es ejercer una labor de control, tal y como nos corresponde, a partir del informe de fiscalización de este y de otros que se van a ir presentando, y estar atentos a que se produzcan las recomendaciones pertinentes que se presentan en el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le toca el turno al Partido Popular. Don José Antonio Miranda tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, en Ley 18/2003 de medidas fiscales y administrativas se crearon 4 impuestos que se denominaron impuestos ecológicos. Posteriormente hay una ley de fiscalidad ecológica pendiente, según proposición no de ley aprobada por el Pleno del Parlamento el día 11 de diciembre de 2014. ¿Cuál es la postura de la Consejería de Hacienda y Administración Pública sobre el establecimiento de tributos ambientales, de precios públicos con base al criterio ecológico? ¿Está prevista la elaboración de un cuerpo de fiscalidad ecológica en Andalucía sacando adelante esta ley? Y ya aprovecho para preguntarle qué hay previsto respecto a esta norma que estaba en el acuerdo programático del Gobierno anterior. Gracias. Señora consejera. Sí, gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, y de acuerdo con Eurostat, la Comisión Europea y la OCDE y la Agencia Internacional de la Energía, los impuestos medioambientales son aquellos cuya base imponible, usted lo decía, consiste en una unidad física de algún material con incidencia negativa sobre el medio ambiente. Le digo esto porque, evidentemente, la fiscalidad ecológica persigue, más que recaudación, ser disuasorio en relación con los efectos perniciosos que determinado tipo de industria o determinada actividad económica pueda lanzar al medio ambiente. Por tanto, la incidencia que puede tener en términos de la hacienda pública, de recaudación o de disminución de ingresos es mínima. De todas maneras, usted conoce la relación, no se los voy a especificar, la relación de impuestos ambientales que actualmente están dirigidos, son hasta 10 impuestos que algunos de ellos se proponen por parte de la comunidad, pero sí recordar que Andalucía fue pionera en la puesta en marcha de impuestos medioambientales. En particular, contamos con el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, el impuesto sobre control de vertido a las aguas del litoral, el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos y el impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos. Un nuevo impuesto que se puso en marcha en la anterior legislatura, el de la bolsa de plástico de un solo uso, en la anterior no en la anterior, y el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés en la comunidad autónoma. Por tanto, creemos que tenemos un cuerpo normativo ambicioso. Es cierto que la anterior legislatura, en el acuerdo programático con Izquierda Unida, quedó pendiente el desarrollo de materia nueva en relación con este programa, y en este sentido solo decir que para el año que viene no hay previsto ningún tipo de impuesto nuevo en esta comunidad autónoma, y que la información a propósito de si hay alguna actividad que debería de ser sujeta a algún tipo de limitación impositiva es la Consejería de Medio Ambiente la que lo promueve, porque parte de la realidad concreta del estudio de las situaciones que actualmente existen en Andalucía. Por tanto, ninguna previsión para el año que viene, pero no le descarto y no le puedo decir cómo lleva la Consejería de Medio Ambiente estas materias en el marco de sus competencias, porque lo desconozco. Señora diputada. Muchas gracias. Bien, pues simplemente decir que la protección y la defensa del medio ambiente, como decía nuestro presidente, José Luis Serrano, no está para nada reñida con el fomento de la actividad productiva, que hay un amplio abanico de figuras impositivas que pueden estimular la actividad económica en un sentido, incentivar esos comportamientos más respetuosos con el entorno natural, que compensar el comportamiento humano con el medio ambiente, y que, bueno, entendemos que hay que recuperar eso que ya estaba en marcha y que es por el avance de Andalucía.
Una fiscalidad ecológica con efectos en el plano de la prevención y de la restauración de los daños ocasionados en el entorno natural significa, por supuesto, cambiar la conciencia social. Si hay que llevarlo a la Consejería de Medio Ambiente, pues así lo haremos. A pesar de que la fiscalidad verde presenta un gran potencial recaudatorio, sí queremos decir que está bastante verde, y no solamente en España, sino en el resto de los países de la Unión Europea, que es uno de los retos pendientes por acometer en el ámbito de la política fiscal y que tiene posibilidades prácticamente intactas. Por eso yo pediría desde aquí que no dejemos esto y que aprovechemos esas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Sí, estoy segura, señoría, que la Consejería de Medio Ambiente, que como sabe está empeñada, ¿no?, en poner en marcha mecanismos innovadores y modernos que permitan la preservación del medio ambiente, cuando tenga a bien considerar que alguna iniciativa o propia o importada de algún otro lugar en donde haya surtido efecto, así lo hará, como viene siendo costumbre en esta comunidad autónoma, de poner en marcha medidas que, insisto, no tienen tanto que ver con el aspecto recaudatorio como de la capacidad de que la industria y la actividad económica se autoimponga límites y, por tanto, adopte medidas de seguridad ante la posible contaminación del medio ambiente que puede producir esa actividad. Simplemente reiterarle que para el año que viene no hay previsto en este momento ninguna propuesta por parte de la Consejería de Medio Ambiente en este sentido. Lo que no sé es si están trabajando para el año siguiente, para el año próximo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo estoy todavía recuperándome de lo que ha dicho la consejera, preguntándole por fiscalidad que me ha mandado la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, al Grupo Parlamentario Podemos le parece absolutamente necesaria una reestructuración del sector público en Andalucía. En nuestro programa ya figuraba acometer una auditoría integral y dotar de racionalización a los organismos y entes públicos de la Administración Instrumental de la Junta de Andalucía. Vamos a apoyar esta PNL porque Podemos siempre ha defendido la necesidad de llevar a cabo un estudio de la estructura de la Administración paralela. Ahí le doy la razón al Grupo Izquierda Unida, habría que hacerlo, de qué forma lo hacemos, y habría que aportar control social. Como digo, lo llevamos ya en nuestro programa. Pero no aceptaríamos de ninguna manera que la eficiencia o realizarlo a menor coste significara rebajas de salario del funcionariado, peores condiciones laborales en las contratas, más externalización de servicios o más pérdidas de calidad en los servicios públicos. Por eso nos gustaría hacer una enmienda in voce al punto 2 y agradeceríamos que fuera aceptada. Quedaría de la siguiente manera: acometer las reformas necesarias para adaptar sus funciones y estructuras a los objetivos planteados al menor coste posible, salvaguardando los derechos de los trabajadores y la calidad de los servicios públicos. En nuestras tres condiciones para la investidura éramos claros y concretos. Pedíamos una reducción del 50% de altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo, por supuesto, a los directivos de la Administración paralela. Realizamos un minucioso estudio sobre este tema y cuando se publicó el portal de transparencia criticamos que no apareciera la Administración paralela, que según cálculos propios son unos 400 cargos a dedo. Ayer el propio Gobierno andaluz afirmaba que hay que analizar cuáles son los entes instrumentales, de qué personal disponen, y nos preguntamos si es que no lo sabían. Y que el proceso para reducir el 10% de altos cargos en los entes instrumentales de la Junta es muy complejo. Agencias administrativas, agencias de régimen especial, públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, fundaciones, consorcios, además la de participación minoritaria, que según la Cámara de Cuentas la información disponible sobre ella es escasa, difícil de concretar, hay entidades sin datos, otras cuyo valor en la participación es cero, otras se encuentran sin actividad o en proceso de liquidación, un ovillo desmadejado de diferentes entidades. Al mismo tiempo, llamábamos la atención sobre la dramática reducción de las plantillas educativas, las sanitarias y las de servicios sociales en los últimos años por parte de la Junta de Andalucía, que no ha hecho sino empobrecer la calidad de los servicios públicos que se prestan y ahondar en la brecha de desigualdad, profundizando en las heridas de la crisis. Por ejemplo, las plantillas educativas, por decisiones políticas, se redujeron en 1.100 profesores en primaria, 4.502 profesores en secundaria, o por la eliminación en educación primaria por los desdobles, o en educación secundaria por el aumento de 2 horas lectivas, y a esto se sumaba la supresión de líneas educativas por un aumento de la ratio encubierto, y esto nos lo suministraba la plataforma de interinos docentes andaluces. Con relación a las plantillas sanitarias, también se produjo una disminución de 5.323 trabajadores entre 2010 y 2014. No entendemos un mayor desarrollo en Andalucía con el recorte de servicios públicos esenciales ligados a la garantía de derechos humanos, y mucho menos con la que está cayendo. La postura de Podemos es clara.
Se necesita una reordenación en la administración pública, pero siempre salvaguardando la calidad de los servicios públicos y bajo la defensa de los derechos de los trabajadores. De hecho, acaba de hacer el anuncio nuestra portavoz Teresa Rodríguez. Vamos a pedir una comisión de calidad en el empleo público, que se encargue de analizar y proponer soluciones a la conflictividad laboral en la administración pública. Hablamos de servicios externalizados, trabajadores interinos, eventuales y temporales. Una enorme masa de trabajadores que se encuentran completamente desamparados por el Gobierno andaluz y que se está convirtiendo en uno de los primeros agentes de creación de empleo precario del territorio. Así que, con esa enmienda in voce, nosotros aceptaríamos la PNL. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. A continuación, tiene la palabra el Grupo Socialista, la señora Márquez, para defender su posición con respecto a la proposición no de ley.